Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy sí vamos a ver el tema del polígono de frecuencia, ¿sí? Ya que repasamos cómo tenemos que realizar nuestra tabla estadística, ahora sí, ya podemos ver entonces cómo formar un polígono de frecuencias. ¿Recuerdan que les expliqué cómo se debía realizar un histograma la vez pasada y les dije que le llamamos histograma a la gráfica de barras que nosotros realizamos con los datos de nuestra tabla estadística? Pues el polígono de frecuencias nosotros también ya sabemos hacerlo, ya lo hemos hecho anteriormente, solo que lo hemos trabajado con otro nombre. El polígono de frecuencias es a lo que nosotros le hemos llamado la gráfica lineal, ¿sí? ¿Recuerdan? La gráfica lineal es muy parecida a la gráfica de barras, se trabaja exactamente igual, el procedimiento es el mismo. La única diferencia es que en lugar de dibujar barras, nosotros solo unimos los puntos que marcamos y formamos una línea, ¿sí? Por eso se llama gráfica lineal. Entonces vamos a hacerlo como recordatorio para que ustedes se recuerden cómo es que construíamos nosotros las gráficas lineales. Entonces vamos a iniciar. Primero que nada, vamos a tener nuestra hoja cuadriculada, que es lo que necesitamos primero, y dibujar nuestro plano cartesiano, como ya ustedes saben. Dibujamos nuestro eje Y y nuestro eje X para construir nuestro plano cartesiano. Una vez dibujado nuestro plano cartesiano, deben recordar que cuando les expliqué el histograma les dije que en el eje X vamos a colocar los valores de los intervalos, ¿sí? Y en el eje Y vamos a colocar las frecuencias, ¿sí? Entonces aquí, en este caso, vamos a colocar los intervalos. Nosotros vamos a utilizar el eje X siempre para colocar los intervalos. Yo voy a dejar en este caso de dos cuadros cada espacio para diferenciar entre un intervalo y otro, ¿sí? Ustedes pueden dejar solo un cuadro si quieren, pueden dejar tres cuadros si quieren o la cantidad de cuadros que ustedes deseen dejar. Lo que sí es que ya saben que como regla es que si yo voy a dejar desde el punto 0,0 hasta el primer intervalo dos cuadros, tengo que dejar del primer intervalo al segundo dos cuadros y del segundo al tercero dos cuadros y dos cuadros en todo, ¿sí? La medida que ustedes elijan tiene que ser uniforme, siempre tiene que ser igual, ¿sí? Entonces yo voy a dejar dos cuadros del punto cero para el primer intervalo, entonces dejamos dos cuadros de entre cada uno de los intervalos que tengamos. Recuerden que en la tabla que trabajamos ayer tenemos 6 intervalos, ¿sí? Tenemos 6 intervalos diferentes. Por lo tanto, yo necesito dibujar en mi eje X 6 líneas para colocar ahí los intervalos que tengo. Entonces, el primer intervalo, ¿cuál era? El primer intervalo era de 13 a 17. Entonces, ese va a ser el primer intervalo que voy a colocar aquí. De 13, voy a reducir un poco el tamaño de la letra, que si no, no va a caber. Ahí está. De 13 a 17, ¿verdad? Era el primer intervalo, de 13 a 17. El segundo intervalo que teníamos, ¿de qué tamaño era? ¿O de qué valores eran los que ocupaba? De 18 a 22. Entonces colocamos aquí 18 a 22. Entonces la segunda línea que nosotros tenemos aquí representa el segundo intervalo. El tercer intervalo que nosotros teníamos era de 23 hasta 27. ¿Sí? Ahorita se los voy a mostrar en la tabla, que será el tercer intervalo que teníamos. ¿Sí? De 23 a 27. El cuarto intervalo era de 28 a 32. Entonces lo colocamos también aquí. De 28 a 32. Ahí está. El siguiente intervalo era de 33 a 37. Y el último intervalo que teníamos en la tabla era de 38 a 42. Y aquí se los muestro en la tabla para que lo vean bien. De 38 a 42 era el último. Muy bien. Entonces, niños, marcamos todos los intervalos en nuestro eje X, como yo hice aquí. ¿Sí? Cada línea de estas que nosotros hicimos aquí representa a un intervalo distinto. Esta representa al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto intervalo. ¿Sí? Como tenemos 6 intervalos, dibujé 6 líneas. Entonces, bueno, esto en el eje X. Ahora en el eje Y se colocan las frecuencias, ¿sí? Pero recuerden que tenemos que ver
cuál es la frecuencia más grande que tenemos en todo el problema. En este caso la frecuencia mayor que tenemos es 9. Entonces como la frecuencia más grande que nosotros tenemos es 9, quiere decir que cuando nosotros realicemos nuestra gráfica lineal podemos colocar de uno en uno las frecuencias porque la frecuencia más grande es 9. Entonces si colocamos las frecuencias de uno en uno llegamos hasta 9 con facilidad. Ahora si la frecuencia fuera muy grande, por ejemplo si aquí fuera en lugar de 9 fuera un 39, entonces ahí sí no colocaríamos de uno en uno las frecuencias porque no llegaríamos hasta 39. Tendríamos que colocar de 5 en 5 o de 10 en 10 para llegar más fácilmente hasta el número 39. Entonces, yo les dije, ya saben niños que las frecuencias son las NIs, ¿verdad? Por eso les pongo la F aquí para que ustedes sepan qué es frecuencia. Nosotros en la gráfica no vamos a dibujar, no vamos a graficar, perdón, las frecuencias que tenemos aquí en la tabla, así como están, de solo colocar 1, 6, 7, 8 y 9, que son las únicas frecuencias que tengo. No, recuérdense que cuando nosotros graficamos frecuencias, tenemos que empezar siempre de 0, que es este punto de acá, e ir colocando las frecuencias también en una escala, ¿sí? Las escalas pueden ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3 o como ustedes quieran, ¿sí? En este caso, como la frecuencia más grande que yo tengo en la tabla es 9, yo voy a usar la escala de 1 en 1, es decir que cada cuadrito va a valer 1 de frecuencia, ¿sí? Pero si mi frecuencia mayor en lugar de ser 9 fuera un 50, por ejemplo, era lo que yo les decía, en lugar de usar la escala de 1 en 1, porque nunca llegaría de 1 en 1 hasta 50 en la gráfica, mejor utilizo una escala más grande, como de 5 en 5, ¿sí? Para que cada cuadrito valga de 5 en 5. Ustedes eligen cuánto quieren que valga cada cuadrito. Yo en este caso voy a poner que cada cuadrito valga 1 de frecuencia, pero como les digo, ustedes pueden elegir si vale 2 por 2, ¿verdad? Que aquí valiera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, o que valiera de 3 en 3 como lo hicimos en el histograma. Se recuerdan que teníamos 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etcétera, etcétera. Pero como les digo yo aquí en este caso, las frecuencias las voy a poner de uno en uno, ¿sí? Niños, como les digo, las frecuencias en la gráfica no solo podemos colocar la que aparece o las que aparecen ahí en la tablita, no, tenemos que colocarlas en orden, ¿sí? Empezar desde cero. Entonces yo aquí está el cero, entonces vengo aquí, el primer cuadrito vale 1. Ustedes elijan cuánto quieren que valga el cuadrito. Si el cuadrito valiera 2, entonces empiezo aquí 0, 2, 4, 6, voy aumentando de 2 en 2 porque cada cuadrito vale 2. Pero en este caso yo quiero que los cuadritos valgan solo 1 de frecuencia porque mi frecuencia más grande es 9. Entonces cabal me va a caber mi frecuencia mayor en esta gráfica, ¿sí? Si lo hago de 1 en 1. Entonces aquí iría 6. Después aquí iría 7. Después aquí iría 8. Y 9, que estaría aquí. 9 es la frecuencia más grande que tenemos. Aquí podemos escribir el 10 si queremos, porque después de 9 viene 10. Aunque ese 10 no lo vamos a utilizar porque nuestra frecuencia más grande era 9. Bueno, entonces ahora ya solo nos queda dibujar los puntos como siempre lo hacemos, ¿sí? Vamos a unir cada intervalo con su frecuencia, con su cantidad de frecuencia que tenga. Por ejemplo, el primer intervalo que era de 13 a 17 en la tabla, que es este de acá, dice que tiene una frecuencia de 9. Entonces vamos a unir el intervalo de 13 a 17 con su frecuencia 9. Nos venimos aquí a la gráfica y decimos, bueno, este es el intervalo de 13 a 17 y este sube hasta el número 9. Entonces dibujamos aquí un punto cabal donde nosotros unimos el intervalo con su respectiva frecuencia. Miren, aquí justamente donde se une el intervalo con su frecuencia, ahí va el punto. Por eso es necesario que nosotros hagamos estas gráficas en una hoja cuadriculada para poder dejar exactamente dónde es que se une el intervalo con su frecuencia. Luego de esto, vamos con el siguiente intervalo, que es de 18 a 22. Con este otro intervalo, vamos a ver cuál es su frecuencia. Su frecuencia es 8. Entonces, de 18 a 22, dice, tiene 8 de frecuencia. Entonces, este intervalo sube hasta el número 8, nada más. Este solo se queda aquí en el número 8. Entonces, donde se une el intervalo con su frecuencia, colocamos el punto, ¿sí? Luego, el intervalo de 23 a 27,
que es el tercero, tiene una frecuencia de 9 también. Entonces nos venimos aquí a nuestra gráfica y decimos, bueno, este intervalo de 23 a 27 tiene una frecuencia de 9, sube hasta aquí al número 9. Dibujamos otra vez nuestro punto donde se une el intervalo con la frecuencia que tiene en la tabla. El cuarto intervalo es de 28 a 32. ¿Qué frecuencia tiene en la tabla? Tiene 6 de frecuencia. Entonces vamos a unir el cuarto intervalo con su frecuencia, que sería 6. Entonces subimos hasta el número 6 nada más. Aquí. Luego el quinto intervalo, que es de 33 a 37, tiene una frecuencia de 7, que es la que tenemos aquí. Por lo tanto, en el gráfico va a subir hasta el número 7, este quinto intervalo. ¿Sí? Hacemos nuestro punto donde se une el intervalo con su frecuencia. Y por último, el último intervalo que tenemos, que es de 38 a 42, que tiene una frecuencia de 1 nada más. Entonces en la gráfica solo va a subir hasta el número 1 y hacemos el punto donde se une el intervalo con su respectiva frecuencia. Una vez que hayamos hecho todos los puntos, niños, ahora solo queda unir los puntos en el orden en cómo están los intervalos. Entonces el punto del primer intervalo lo unimos con el punto del segundo intervalo. Después el punto del segundo intervalo se une con el del tercero. El del tercero se une con el del cuarto. El del cuarto intervalo se une con el del quinto intervalo. Y el del sexto intervalo se une con el del quinto. ¿Sí? Y entonces nosotros aquí ya tenemos dibujada nuestra gráfica, nuestra gráfica lineal, perdón, o nuestro polígono de frecuencias. ¿Qué nos indica esta gráfica entonces, niños? Esta gráfica nos indica únicamente cómo son las frecuencias de cada uno de los intervalos que nosotros tenemos en la tabla. ¿Sí? Si se dan cuenta, los intervalos que más frecuencia tienen son los de 13 a 17 y de 23 a 27, que tienen 9, tienen la frecuencia más alta. Entonces en la gráfica se muestra, ¿sí? Que recuérdense que en este problema que hicimos nosotros ayer de la tablita estábamos hablando de las edades que tenían un grupo de cantantes. Entonces quiere decir que nuestra gráfica nos demuestra que hay más cantantes de 13 a 17 años, ¿sí? Que tienen entre 13 y 17 años, y también que tienen entre 23 y 27. Son los cantantes que más hay. Y los cantantes que menos hay son de 38 a 42 años, ¿sí? Entonces nuestra gráfica solo nos sirve a nosotros para reflejar, niños, las frecuencias que nosotros encontramos en nuestra tabla estadística. ¿Sí? Solo lo estamos representando como que con un dibujo gráficamente lo que nosotros ya indicamos en nuestra tabla. ¿Sí? En nuestra tabla ya está todo bien indicado. ¿Cuál es la frecuencia? O sea, quiénes son los que más pertenecen a estos grupos. Por ejemplo, quiénes de los cantantes o cuántos, en qué intervalo, perdón, de edades hay más cantantes, que es lo que nosotros ya encontramos aquí. Pero en la gráfica lo que estamos haciendo es reflejándolo nada más, ¿sí? Dibujando nada más para indicar de una forma más clara dónde está la mayor cantidad de cantantes, en qué edades se encuentran, ¿verdad? Y en qué edades se encuentran la menor cantidad de cantantes también, ¿sí? Y así es como se dibuja entonces, niños, un polígono de frecuencias, así de sencillo. Es solo una gráfica lineal que, como les digo, es algo que ustedes ya saben hacer y solo se trata de ir uniendo los puntitos, ¿sí? Ir colocando o ir uniendo cada intervalo con su respectiva frecuencia, como hicimos aquí, y luego ir uniendo los puntitos para formar nuestra gráfica lineal. Ahora, niños, también ahí en el libro nos menciona un tema llamado la ojiva, ¿sí? Que es otro tipo de gráfica. Esta sí jamás la hemos visto. La ojiva solo se trata de hacer lo mismo, solo que en lugar de utilizar las frecuencias, que son estas, nosotros utilizamos las frecuencias acumuladas, que es FA, ¿verdad? Las frecuencias acumuladas. Pero en este caso, cuando nosotros hacemos la ojiva, lo que vamos a demostrar no es la frecuencia que tiene cada uno de los intervalos, sino que vamos a demostrar cuál es la frecuencia o la población total que tenemos en el conjunto de datos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la frecuencia acumulada, vamos a darnos cuenta que tenemos que ir colocando las frecuencias acumuladas que se van acumulando en cada uno de los intervalos. Ahorita van a ver cómo. Entonces, niños, si vamos a hacer la ojiva ahora, ¿sí? Ahora ya no vamos a hacer el polígono de frecuencias, sino que vamos a hacer la ojiva. Como les digo, es otro
otro tipo de gráfico que se realiza, pero la ojiva se realiza con la frecuencia acumulada. Entonces, igualmente, cuando creemos nuestro plano, en el eje X colocamos los intervalos, eso no cambia, ¿verdad? En el eje X siempre nuestros intervalos, eso no va a cambiar para nada. Pero nosotros aquí en el eje Y, en lugar de reflejar las frecuencias que reflejábamos en la gráfica lineal, que son estas, vamos a reflejar estas, que son las frecuencias acumuladas, ¿sí? Entonces, aquí nuestra frecuencia acumulada más grande es 40. Por lo tanto, cuando yo realice mi escala, tengo que fijarme que tengo que llegar hasta el número 40 en mi gráfica. Entonces no puedo ir de uno en uno así como hice anteriormente, porque si voy de uno en uno no llego hasta 40. Entonces tenemos que elegir una escala. Ya no va a valer 1 cada cuadrito, sino que ahora puedo decir que cada cuadrito va a valer 4, ¿sí? Entonces me voy a ir de 4 en 4. Entonces voy a hacer una escala de 4 en 4. Cada cuadrito va a valer 4. Entonces voy 4, 8. Después de 8 viene 12. Después de 12 viene 16. Después de 16 vendría 20. Después vendría 24. Después vendría 28. Aquí sería 32. Y aquí sería 36. Entonces, como les digo, niños, aquí no usé la escala de uno en uno como hice en la gráfica lineal. ¿Por qué? Porque en la gráfica lineal mi frecuencia más alta era 9. Entonces, si yo iba de uno en uno, llegaba hasta 9 en la gráfica. Pero aquí si me voy de uno en uno, no llego hasta 40. Y la frecuencia acumulada más grande es 40. Entonces, ustedes siempre se tienen que guiar para escribir su escala de frecuencias en la gráfica por la frecuencia más alta, ¿sí? Mi frecuencia más alta en este caso es 40, entonces yo lo hice de 4 en 4 para que pudiera llegar justamente hasta el 40, ¿sí? Si lo hubiera hecho de 3 en 3 no llego, o si lo hubiera hecho de 2 en 2 tampoco llego, y de 1 en 1 menos. Entonces tuve que hacerlo de 4 en 4 para que me quepa la frecuencia más grande que vamos a utilizar y que yo la pueda graficar correctamente, ¿sí? Ahora que ya tenemos hecho nuestro plano cartesiano, ya lo tenemos marcado con nuestros intervalos en el eje X y con nuestras frecuencias en el eje Y, vamos a ir marcando el intervalo, así como hacíamos en la gráfica lineal, cada intervalo con su frecuencia, ¿se recuerdan? Solo que aquí vamos a marcar cada intervalo con su frecuencia acumulada. Entonces nosotros, el primer intervalo, ¿qué frecuencia acumulada tiene? Ya no usamos esta, que fue la que usamos para la gráfica lineal, sino que vamos a usar esta, que es frecuencia acumulada. Entonces decimos, el primer intervalo tiene una frecuencia acumulada de 9. Entonces nos vamos a nuestra gráfica y vamos a unir el intervalo con su frecuencia acumulada, que es 9. 9 está arribita de 8, entonces 9 va a estar por aquí. ¿Sí? Entonces marcamos aquí el punto, que es donde se une el intervalo con su frecuencia acumulada, que es 9. Más o menos va a estar por ahí. Luego, el segundo intervalo, ¿qué frecuencia acumulada tiene? Tiene 17, ¿sí? Entonces vamos a unir el segundo intervalo, que es 18 a 22, con su frecuencia acumulada, que es 17. 17 también ya saben que está arribita de 16, por lo tanto lo vamos a marcar por aquí, ¿sí? Ya tenemos nuestro segundo punto. El tercer intervalo, que es de 23 a 27, tiene una frecuencia acumulada de 26. Entonces vamos a unir este intervalo con su frecuencia acumulada, que es 26. 26 va a estar aquí en medio de 24 y 28. Cabal. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces ya marcamos este tercer intervalo con su respectiva frecuencia acumulada. ¿Sí? Luego vamos con el cuarto intervalo. ¿Cuál es su frecuencia acumulada? Es 32. Entonces marcamos en el cuarto intervalo. ¿Dónde está el número 32? Justamente está aquí, miren. Entonces vamos a marcar aquí nuestro punto, que este intervalo tiene una frecuencia acumulada de 32. Luego el quinto intervalo, que es 33 a 37, perdón, tiene una frecuencia acumulada de 39. Entonces vamos a llegar a este intervalo hasta el número 39, que va a estar justamente abajito del 40. ¿Sí? Y marcamos nuestro punto. Y en el último intervalo, pues vamos a tener una frecuencia acumulada de 40. ¿Sí? En el último intervalo. Entonces marcamos nuestro último intervalo con el número 40, que es
la frecuencia acumulada que tiene. Y una vez que hayamos hecho todo esto, hacemos exactamente lo mismo que hacíamos con la gráfica lineal. Unimos todos los puntos desde el punto del primer intervalo hasta el del último intervalo. Entonces aquí unimos el punto del primer intervalo con el segundo, después el segundo con el tercero, después el tercero con el cuarto, después el cuarto con el quinto y por último el quinto con el sexto. Y ahí estaríamos, ¿sí? Y ahí ya hemos unido todos nuestros puntos y ya creamos nuestra ojiva, ¿sí? La ojiva, ¿qué es lo que marca? La frecuencia acumulada. Entonces esa es la diferencia, niños, entre una gráfica de línea o polígono de frecuencias de una ojiva, ¿sí? Que el polígono de frecuencias o gráfica lineal marca las frecuencias que tiene cada intervalo, mientras que la ojiva marca las frecuencias acumuladas, ¿sí? La gráfica lineal, si ustedes se dan cuenta, va a subir y bajar dependiendo de la frecuencia que tenga cada intervalo, mientras que la ojiva siempre va para arriba, porque estamos marcando las frecuencias que se van acumulando, sumando la frecuencia del primer intervalo, más la frecuencia del segundo, más la del tercero, más la del cuarto, más la del quinto, más la del sexto, y al final la ojiva nos va a marcar el total de datos que nosotros utilizamos para realizar nuestra investigación. Entonces, niños, así es como graficamos el polígono de frecuencias y también la ojiva. Espero les haya gustado el tema y los veo luego.